y vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh, a veces me pierdo, oh, oh, y me encuentro de nuevo, oh, oh, porque vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh, a veces me creo de nuevo, oh, oh. Soy Clara Serra y esto es El sentido de consentir, un programa de radio producido por La Casa Encendida en el que hablamos de sexualidad, de deseo y de consentimiento. Empezando por el principio, me aseguro no me despisto, lo devuelvo todo a su sitio, pronto, tarde. El consentimiento, dice Geneviève Fraisse, pertenece a la lógica del contrato. Es un pacto, un acuerdo o un contrato sexual. A la vez, sin embargo, algo de lo que he querido plantear en el sentido de consentir es que también puede haber distintos contratos sexuales o distintas formas de pactar el sexo. Podríamos pactar el sexo explicitando lo que no queremos, por ejemplo, estableciendo las condiciones para poder decir lo que no queremos que ocurra. Me parece que podemos decir que dentro de la cultura sadomasoquista, o al menos de una posible cultura sadomasoquista, se ha pensado mucho en este tipo de contrato. Hay un pacto, BDSM, que consiste fundamentalmente en hacer siempre posible decir que no por parte de quien asume la posición receptiva o pasiva. Quien se deja hacer cosas por parte de otro siempre ha de poder parar, siempre ha de tener a la mano el no, o siempre ha de poder decir una palabra que signifique no, y que a veces, por cierto, se ha llamado eso de la palabra de seguridad. La cultura BDSM es una cultura del consentimiento. Podríamos también pactar el sexo de otro modo. Podríamos hacerlo haciendo explícito no tanto lo que no queremos, sino lo que sí queremos, es decir, explicando exhaustivamente todas las cosas que queremos hacer, haciendo que se tengan que hablar de forma pormenorizada o bien preguntando siempre antes de hacerlas las cosas que queremos. Podemos decir que el primer contrato sexual, el contrato sadomasoquista, podría tenerse muy bien al lema no es no, y que el segundo contrato sexual encajaría quizás más con lemas como solo sí es sí. Pero en cualquier caso, ambos son contratos o pactos y ambas son formas de tener sexo consentido. ¿Cuáles son sus diferencias significativas? Pues me parece que hay algunas que son relevantes. La primera es que el pacto sexual en el que no se explicita lo que se quiere es, al menos aparentemente, un pacto en el que se da mucha menos información. Por eso es muy difícil de poner en práctica por parte de absolutos desconocidos. Y por eso el sexo sadomasoquista es muy a menudo, no siempre evidentemente, pero a menudo un sexo que practican parejas, o sea, que practican personas que se conocen íntimamente y personas que tienen entre ellas una relación a veces de profunda confianza. Es un contrato sexual donde ambos saben algo del deseo del otro y hacen lo que creen que el otro desea, aunque el otro no lo haya dicho. La segunda diferencia se deduce en realidad de esta. Entre absolutos desconocidos, quizás el pacto sexual más fácil es aquel en el que se contrata lo que sí se quiere hacer o lo que sí se quiere que te hagan, puesto que no hay posibilidad de intuir nada sobre el otro porque se trata de dos sujetos sin un vínculo previo. Bien, en nuestras sociedades existe un contrato sexual que a menudo se da entre personas desconocidas, tampoco siempre, pero a menudo entre personas desconocidas, y que además introduce el dinero. Si los actos sexuales tienen un precio, para poder pactar un precio hay que pactar también los actos sexuales, porque hay que pactar cuánto cuesta cada cosa. Y creo que en términos generales la prostitución es un tipo de contrato sexual que exige explicitar lo que se quiere y que encaja bien, quizás, no lo sé, vamos a hablar hoy de ello, con la exigencia de un consentimiento más o menos expreso, explícito, quizás incluso verbal, positivo, previo a cada acto sexual y todas esas características que tiene que tener un consentimiento cuando también va ligado a lo económico y va ligado a lo mercantil. Ahora bien, la prostitución no es el único modelo posible de consentimiento y quizás no es un modelo para pensar necesariamente en el sexo en general. Caben muchas preguntas a partir de aquí y hoy las vamos a hablar en este programa con una invitada de lujo que me acompaña, que es Georgina Orellano,
que ella es trabajadora sexual, es activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, es líder sindical, es secretaria de AMAR, que ahora nos contarás un poco si quieres, es Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. También eres autora de un libro, Puta Feminista, que además estás presentando en España porque se ha publicado aquí por la editorial Virus, con un prólogo de Icía Arciga, y estás haciendo presentaciones. Bueno, antes de nada, bienvenidísima. Me encanta tenerte aquí, que podamos hablar del consentimiento y de muchos asuntos. Es un placer tenerte y bienvenida a El Sentido de Consentir. Bueno, muchas gracias, Clara, por la invitación. Un placer, un placer. Bueno, había hecho esta intro un poco porque quería ir hacia esos lugares que ya hemos comentado cuando te he dicho a ver si hablamos de estas cosas, ¿no? Lo primero que quería preguntarte es si no te parece como que con los discursos del consentimiento, que claro, tú estás en el contexto argentino y ahora veremos hasta qué punto podemos decir que estamos teniendo los mismos debates sobre el consentimiento, ¿no? Pero al menos desde el debate sobre el consentimiento que hemos tenido en el contexto español, y yo creo que es el contexto europeo, parece que ocurre una cosa un poco paradójica, ¿no? Hay una especie de extensión de la mirada contractualista, ¿no? Esta cosa de el sexo tiene que ser explicitado, hablado, pactado, pormenorizadamente hablado, todo tiene que estar claro, y una especie de extensión de la lógica del contrato, pero a la vez el contrato de la trabajadora sexual se impugna. Es decir, es como si aceptáramos el contrato para todas y la lógica del contrato, y como que el sexo se contrate en el sentido de que se pacte, ¿no? Se dialogue y se pacte, está bien, se nos invita a todas a gestionar así el sexo, y sin embargo, en ese lugar donde siempre, digamos, el sexo ha sido muy contractual, que es el trabajo sexual y el pacto de la trabajadora sexual, de pronto ahí no, ¿no? Entonces, esto de entrada es una paradoja. Es como si el consentimiento fuera válido, no solo válido, sino imperara más que nunca, y sin embargo para vosotras se impugna más que nunca, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que refleja es primero la infantilización que hay aún en los espacios feministas hacia las decisiones que tomamos quienes ejercemos el trabajo sexual. Con eso nosotras nos hemos encontrado, nos seguimos encontrando en algunos debates, en algunos espacios de los feminismos, cómo se infantiliza, ¿no? Cómo se anula la agencia que tenemos nosotras sobre nuestro propio cuerpo, se tutela. Todo el tiempo hay otras personas que están señalando desde un lugar incluso de superioridad moral qué es lo que debe o no debe hacer la trabajadora sexual, y muy pocas veces nos invitan a que en esos espacios haya una conversación en vez de un debate, ¿no? Haya una escucha en vez de imponer decisiones, opiniones, ideologías que por ahí no son las que están presentes en las urgencias de nuestra vida, ¿no? Nosotras nosotras en la urgencia nuestra, digamos, no sé si está presente la idea de libertad sexual como una bandera dentro del movimiento de las trabajadoras sexuales. Lo que es urgente es una bandera de reconocimiento de derechos laborales. Reconocemos que dentro de nuestros espacios de activismo hay un montón de debates aún no saldados. Reconocemos incluso que puede haber digamos, putas puritanas, como nos decimos entre nosotras, que nos cuesta mucho hablar de sexo. También, eso nosotras lo hemos reconocido en espacio feminista, porque cuando aparece la puta como sujeto político, como que todas te empiezan a contar cuestiones relacionadas a su sexualidad, y vos le querés contar otra cosa. Claro. Vos le querés contar que no llegás a fin de mes, que no podés pagar tu habitación, que no podés pagar tu piso, que tenés problemas con tus papeles, si sos del colectivo migrante, que tenés problema con la policía, que querés poder, no sé, acceder a una vivienda sin tener que ir a un intermediario, porque no es un derecho el acceso a una vivienda para nuestro colectivo, porque no figuramos en ninguna política pública, porque somos un sujeto inexistente. Entonces también nos sorprendía un poco eso, que cuando llegábamos, algunas que querían conversar con nosotras, la conversación comenzaba a partir de que nos cuenten cómo ellas atravesaban sus contratos con su pareja, cómo habían hecho acuerdos y
Y la verdad que nosotras estábamos como muy lejanas a quererle compartir o a querer escuchar, ¿no? Poner nuestro tiempo y nuestra escucha, algo que no estaba como importante en nuestras vidas. Incluso sobre todo porque cuando nos contaban de los acuerdos que tenían con sus novios, con sus parejas, con cómo había atravesado el amor romántico, el régimen de la heterosexualidad, muchas de las cosas que le pasaban a esas feministas también nos pasaban a nosotras. O nos habían pasado, ¿no? Cuando hablaban de la violencia de género, sí, todas nosotras, las trabajadoras sexuales en su gran mayoría, hemos atravesado situaciones de violencia de género con nuestras parejas. De ahí nos fuimos, de ahí huimos. Y el trabajo sexual ha sido una herramienta que nos ha salvado. Nos ha salvado porque nos ha dado la oportunidad de una autonomía económica, de no depender, de no quedarte en esa relación dependiendo económicamente del varón, sino saber que vos te autogestionás por vos misma y podés tener dinero para poder pagar tu pieza, aunque después te encuentres con un montón de situaciones de precariedad y de violencia. Así que esas fueron un poco de los principales debates ahí cuando llegamos nosotras a esos espacios. Pero después, para cerrar la idea, decir, no está dentro de nuestras reivindicaciones la liberación sexual como algo resuelto. Y siempre lo reconocemos porque muchas dan por hecho de que porque sos puta tenés todo resuelto en tu sexualidad, la vivís libremente. No, estamos atravesadas por un montón de prejuicios. Estamos atravesadas por un mandato, o sea, las putas nacimos en esta sociedad machista y patriarcal. Hemos sido educadas culturalmente, como han sido educadas el resto de las mujeres lesbianas, travestis y trans, y no hay, no como esta división de que vos en tu cama tenés resuelto todo. No, yo en mi cama no tengo resuelto nada, pero priorizo resolver mi vida antes que mi cama, y en todo caso que si queremos ir hacia la libertad sexual, primero resolvamos otros debates que aún no están saldados en los espacios feministas. Sí, sí, y tú siempre reivindicas esta cosa de no tengo yo que dar cuenta de ningún tipo de excelencia moral o no se me tiene que medir a mí con diferente criterio y diferente baremo que con el que se mide a cualquier mujer, con todos sus conflictos o con todas sus contradicciones, ¿no? O con todas las... Lo que significa, como has dicho algunas veces, ¿no? Encontrarnos con un tipo que es un imbécil, pues también nosotras nos vemos en eso. Pero claro, sí que te preguntaba, o sea, empezaba por aquí, porque claro, tú pones sobre la mesa como, digamos, nuestras demandas son, nos parece que se nos está privando de derechos principales, fundamentales, incluso anteriores en nuestras preocupaciones, algunos de los debates que queremos también abordar, porque no tenemos por qué tener resueltos. Pero claro, la cosa es que si nos fijamos en cuál es el argumento con el que, digamos, se veta a las trabajadoras del sexo del acceso a esos derechos, suele ser precisamente por la vía de decir o sea, eso a lo que ellas se dedican, ese trabajo sexual, ese contrato sexual, es inválido o el Estado lo puede invalidar, el Estado lo puede declarar ilegítimo, lo puede, ¿no? Es como ese sí, esa aceptación, ese consentimiento de la trabajadora sexual no vale, ¿no? Y claro, es muy sorprendente que en una época en la que el consentimiento se ha convertido casi en el paradigma, no sé, en la consigna, ¿no? Como de un feminismo, al menos en los países de las democracias así. Sí, que todos los problemas de nosotras se va a resolver. Va a resolver, o sea, es la gran palabra en la que depositamos las esperanzas, parece, de toda nuestra libertad, de la resolución de todos los problemas, y de pronto, como el consentimiento nos promete el paraíso, el consentimiento está siéndole negado a una parte de las mujeres, y aquí parece que no hay contradicción ninguna. O sea, esta cosa que salió un poco en el debate sobre la ley del solo sí es sí en el contexto español, que era sí es sí, salvo si lo dicen las putas. En plan, el sí es maravilloso, todas lo reconocemos y lo respetamos. Pero tiene límites. Pero algunas, digamos, no lo pueden decir o algo así, porque más que tiene límites es como algunas están excluidas, ¿no? de esta consigna. Y claro, ahora
tenemos, por ejemplo, una propuesta de ley del Partido Socialista que se debatirá aquí y que propone la abolición de la prostitución, probablemente incorpore delitos, aun con el consentimiento de la trabajadora sexual, como ya hizo esa primera propuesta, ¿no? Cuando se incorporó eso en la ley del solo sí es sí, que decía, bueno, esto será un delito de la explotación sexual, aun con el consentimiento de la trabajadora sexual, en una ley que decía que venía poniendo el consentimiento en el centro. Entonces, esta es la cosa que a mí me parece como una gran contradicción, ¿no? Hay una parte del programa que es una... que son como audios que me mandan mis amigas, como contándome ideas o dudas o preguntas que tienen o cosas que se le pasan por la cabeza. Y una amiga mía me mandó una reflexión que dije, se la voy a poner a Georgina en el programa porque va totalmente de esto. Vamos a escucharla y luego la comentamos. Por una parte, ¿no? Hay un tipo de feminismo que lo que viene a decir es que el feminismo es solo para las mujeres, ¿no? Y una herramienta que solo es útil para las mujeres y solo debe apelar al sujeto mujeres, pero cuando hay unas mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual y deciden no hablar de sus posiciones o deciden enunciarse, esa voz es negada, ¿no? Mujeres que son mujeres, ¿no? Y por el otro lado también es muy curioso cómo esos mismos tipos de feminismo o ese cierto consenso, pero como un feminismo que pone en el centro el consentimiento y se dice que ese consentimiento es la base, ¿no? de toda relación sexual, niega esa posibilidad cuando las mujeres, las trabajadoras sexuales dicen que ellas quieren consentir a cambio, ¿no? de ese contrato que se haga por dinero o desde un punto de vista mercantil. Claro, esta es la cosa que es muy sorprendente, ¿no? Que es como este feminismo que dice el feminismo es de las mujeres, lo que digan las mujeres, una especie de esencialización, ¿no? de la voz de las mujeres. Parece que lo que da legitimidad al feminismo es que seamos las mujeres. Parece al final que cualquier cosa que enuncie una mujer es feminista porque es mujer. O sea, ¿no? Esta especie de insistencia esencial en el sujeto. Pero luego de repente algunas mujeres o ya no son mujeres o ya... O no entramos dentro de esa categoría. O no entramos, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con el consentimiento. El consentimiento maravilloso, suficiente, garantiza todo, resuelve todos los problemas. El consentimiento, lo único que necesitamos es el consentimiento, todo lo resuelve el consentimiento y de repente el consentimiento de la trabajadora sexual, uy, no, este consentimiento no. Entonces, claro, hay aquí como una pequeña contradicción, ¿no? Sí, una contradicción y para nosotras eso se representa en un problema cuando lejos de poder resolverlo en espacios de debate donde prima el respeto, donde se escuchen las voces de las trabajadoras sexuales, donde lleguemos a acuerdos más o menos. A ver, nosotras decimos, no vamos a coincidir en un montón de cosas. Nosotras somos feministas y no coincidimos con un montón de cosas que se discuten o no se discuten, ¿no? en los espacios feministas, pero por lo menos lleguemos a un consenso con un piso de acuerdos. Eso en el trabajo sexual es imposible llegar a un acuerdo, porque bueno, prima ahí, ¿no? como el tutelaje, la infantilización, mucha violencia que tuvimos que soportar en espacios feministas. Nosotras vemos que un problema es cuando algunas desde la bandera del feminismo decide que el horizonte para resolver ese debate aún no saldado es el derecho penal. Nosotras creemos que ahí está el problema, es cómo vos podés confiar en el derecho penal cuando has estado en las calles con las trabajadoras sexuales y con las presas, digamos, con un montón de sujetos que hemos sido sujetos de persecución y seguimos siendo sujetos de persecución, señalando que el derecho penal es un derecho que no solamente es machista y patriarcal, sino que es clasista y selectivo. ¿Cómo de repente confías que esa va a ser la herramienta que nos va a venir a resolver los problemas sociales, sobre todo a las mujeres más precarias, migrantes, racializadas? Ahí nosotras vemos eso como un problema, porque ya sabemos que cuando interviene el derecho penal no hay grandes transformaciones en las vidas de las personas o de los sujetos políticos. Lo que hay es mayor persecución, mayor criminalización, y eso va a ser enunciado
desde el feminismo. Entonces, muchas compañeras siempre nos dicen, no, si esto es llevado desde las voces o las banderas del feminismo, yo me bajo, porque de ese feminismo que confía más en el derecho penal que sentarse a hablar con las trabajadoras sexuales o con las migrantes, bueno, yo ese feminismo no quiero, ¿no? Que confía más en los jueces, en los fiscales, confía más que las transformaciones sociales van a llegar con endurecer penas, con cambiar leyes, con hacer leyes más duras, y no pensar que hay múltiples herramientas para poder transformar la realidad de las personas. Ahí sí que nos genera mucha desconfianza, porque lo que trae eso no es la solución mágica a nada, sino que nosotras bien sabemos que lo que trae es mayor persecución policial, mayor criminalización y sobre todo mayor clandestinidad. Claro. No, total. Creo que eso es uno de los debates que tenemos actualmente. Yo en el libro, no sé si has visto como que hago esta cosa como de distinguir entre poder y violencia, ¿no? Como que hay un feminismo, yo creo que lo que caracteriza al feminismo abolicionista es esta cosa de identificar totalmente cualquier desigualdad de poder con violencia. Claro, como considera que en la medida en la que ya se pueda establecer una desigualdad de poder, que entre un hombre y una mujer pues siempre la habrá, hay directamente violencia, le da entrada al Código Penal, a la vía penal, digamos, para resolver esto, ¿no? En plan, pero claro, cuando todo es violencia, a lo mejor nada es violencia. Y claro, cuando todo es violencia, por ejemplo, no tiene sentido la distinción entre trata y prostitución, porque nosotras diríamos la trata es un lugar donde hay violencia, hay extorsión y por tanto tiene que ser identificado como un delito. Claro, cuando todo es violencia se te difuminan las distinciones y una de las distinciones que fracasa, que desaparece, es la distinción de trabajo sexual voluntaria, donde la mujer consiente, y trabajo sexual explotado, forzado, esclavo, etcétera, etcétera. Claro, ellas dirían, bueno, es que entonces nos estáis ocupando de las desigualdades de poder, porque claro, en este mundo patriarcal y capitalista, pues decir que sí a un trabajo como ese es aceptar una cesión. Claro, yo creo que el debate sobre el punitivismo es algo así como decir, no, en realidad, quien quiera tener una posición anticapitalista y de desafiar las desigualdades de poder, justamente, como tú decías, tendrá que distinguir el terreno del derecho penal para no darle al derecho penal esa tarea. O sea, la cuestión es, ¿va el derecho penal a resolver los problemas de desigualdad de riqueza, de desigualdad de poder, de desigualdades estructurales? Porque al final parece que hay un feminismo que en nombre como de combatir al patriarcado se cree como que va a juzgar al patriarcado en un tribunal, ¿no? A través del derecho penal. Y yo creo que aquí está uno de nuestros debates, ¿no?, actuales en el feminismo. Creemos que, no sé qué piensas, pero creo que más bien justamente en un mundo donde hay poder, igual hay que defender la organización de las mujeres, ¿no?, de donde sea, de las mujeres, de los trabajadores, frente a las estructuras, en vez de dedicarse a ampliar delitos creyéndote que combates el patriarcado, porque a ver si creyéndote que lo combates no lo estás combatiendo. Yo creo que en vez de ampliar delitos o endurecer penas, lo que hay que ampliar es derechos. Hay que ampliar derechos y hay que revisar qué legislaciones tenemos, ¿no? Me parece que eso es algo que nos debemos desde los espacios feministas que llegan al Estado. Digamos, nosotros estamos desde otro lugar, pero siempre vemos eso, que siempre hay como una pelea, ¿no?, para que los feminismos lleguen al Estado, y como, bueno, llega una feminista, de repente tenemos que confiar en el Estado. No, yo siempre voy a seguir desconfiando en el Estado hasta tanto no demuestre en la práctica de la vida diaria, cotidiana, una trabajadora sexual que su intervención le ha mejorado la vida. Y eso no está ocurriendo, ni con un puñado de feministas que llegan al Estado, ni con un Ministerio de la Igualdad, ni con un Ministerio de Mujeres, no ha ocurrido. Entonces me parece que es poder, digamos, ampliar derechos sociales, ampliar la mirada hacia las bases, o sea, llegar ahí arriba pero seguir mirando las bases, no mirar ahí arriba para cómo disputar espacio con los poderosos, sino también crear organización popular, digamos, para que después ese lugar que ocupan algunas sea un lugar en la que podamos todas decir, bueno, hemos llegado, ¿no? Porque a veces también como que se termina marcando esa distancia. Llegan algunas y esas que llegan terminan generando legislaciones para seguir precarizando y para
para seguir persiguiendo aún más a las que están abajo, en el fondo de la fila o en el piso de barro. Pero sí decir que en Argentina este debate del consentimiento ha surgido a través de reformas de la ley de trata en el año 2012, que justamente se eliminó el consentimiento de la trabajadora sexual y la diferenciación entre trata, explotación y prostitución voluntaria. Porque da cuenta la ley actual que tenemos en Argentina es que todo es trata, aunque mediara el consentimiento de la supuesta víctima. La supuesta víctima sería la trabajadora sexual. Aunque mediara el consentimiento de esa persona, esa voz, un fiscal, un juez o una jueza no la tiene en cuenta a la hora de intervenir judicialmente, cerrarle el piso, clausurarle el piso y dejarlo en la calle. Porque también es esto, como estas legislaciones, digamos, intervienen en la vida de una persona y le terminan como perjudicándola aún más en su contexto ya de por sí de violencia, la exponen a mayor violencia, algunas que habían logrado tener cierto grado de autonomía, digamos, nuclearse o organizarse entre 3 o 4 compañeras, poder alquilar un piso, poder dividir los gastos que conlleva el alquiler o los gastos de tener un departamento o un piso para ejercer el trabajo sexual. Nos hemos encontrado con distintas intervenciones por parte del derecho penal. Por ejemplo, algunas se le han cerrado sus lugares de trabajo con una faja de clausura, no han podido volver a ingresar, no han podido buscar sus pertenencias. Algunas, la policía en las intervenciones, mientras las psicólogas les hacían una entrevista para ver el grado de vulnerabilidad social y coacción en el cual estaban siendo atravesadas, las policías les robaban los ahorros. Estamos hablando de compañeras migrantes que era incluso muy difícil poder explicarle a esas operadoras estatales que nos decían, pero ¿cómo van a tener tanto dinero encima? No pueden ir y sacar una caja de ahorro del banco. Y nosotras le explicábamos, no, hay personas que ejercemos trabajos informales no reconocidos por el Estado, que no tenemos el derecho a la bancarización. Vos no podés pensar que porque vos tenés una tarjeta, estás bancarizada, tenés una cuenta en el banco, esa es la realidad de todo el resto. Claro. Entonces, como ella decía, no te creo porque yo tengo la posibilidad, ¿no?, de ir al banco, como vos no la tenés. No, bueno, es migrante, no tiene documentos, su trabajo está criminalizado, es precario y encima no está reconocido por el Estado. Entonces, ¿cómo va a ir a sacarse una cuenta en el banco y decirle de dónde viene ese dinero si nuestro trabajo no tiene un marco legal en Argentina? Y entonces, sí, ni siquiera se imagina la gente de cuántas cosas quedas fuera, de cuántas cosas en la pandemia, cuando pasó lo del COVID, ocurrió esto de cuántas mujeres, precisamente por no tener acceso al padrón, ¿no? No tenían acceso a las ayudas como de emergencia, de urgencia. Pero me gustaría como que volviéramos sobre esta cuestión de la indistinción de la trata y la prostitución, porque claro, aquí también vamos a tener un debate sobre el trabajo sexual que a veces se enuncia como una ley para abolir el trabajo sexual, pero que normalmente se presenta como una ley contra la explotación sexual o contra la trata, ¿no? Eso es como el tema del porno. O sea, a veces para que algunas posiciones feministas que no consideran que el porno tenga que existir, el argumento son los menores. Evidentemente es un argumento social donde este debate se abre causa conmoción social. Claro, y se abre con mucha más facilidad. Sin embargo, detrás de la defensa de que el porno está haciendo un gran daño a los menores, hay posiciones feministas que consideran que ya no es una cuestión de los menores, que es que el porno hace daño a las mujeres y a todo el mundo, ¿no? Vale, con el tema del trabajo sexual pasa un poco lo mismo. O sea, a veces se vehicula propuestas jurídicas abolicionistas con el argumento de ir contra la trata, ¿no? Y yo quería que nos contaras un poco más o sea, claro, la cuestión es que eso es posible cuando se genera la confusión. O sea, se puede hacer esa operación política cuando tú ya confundes la prostitución con la trata, ¿no? Y lo difuminas. Y quería que nos contaras, bueno, has dicho algunos de los efectos de la ley de trata argentina,
creo que esto va a ser parte del debate aquí, pero también como qué contestarías a aquellos que dicen, bueno, pero si por lo menos sirve para parar la trata, ¿sabes? Hay gente que, digamos, compra este argumento como diciendo, bueno, pero a lo mejor la trata es mucha, hay muchas mujeres en situación de trata, ¿no? Y de explotación, hay muy pocas trabajadoras sexuales autónomas y bueno, si es una ley contra la trata, por lo menos atenderá el problema. Que vosotras siempre decís, no, es que a lo mejor ayuda también menos a combatir la trata, ¿no? Y de hecho, como que opera un poco el argumento de que hay que elegir. O se legitima, o sea, se regula el trabajo sexual y se le den derechos a las trabajadoras sexuales, o se combate la trata, pero como si se excluyeran, ¿sabes? Como que no podrían como si llevarse no se las dos pudieran cosas hacer las dos cosas al mismo a la tiempo. vez. Sí. Y bueno, ¿qué contestarías a eso? Bueno, yo lo que contestaría es en base a la experiencia que tenemos en AMAR. A ver, nosotras tenemos una compañera dirigente de AMAR, Sandra Cabrera, que en el año 2004, cuando la trata de personas no estaba en la agenda de ninguna feminista abolicionista, denunció públicamente la complicidad policial, ¿no? Porque acá en estos debates se olvida un poco de si existe la trata, por qué existe, ¿no? Y siempre como que se termina cortando el hilo por lo más delgado y siempre señalando, ¿no?, como el sujeto más débil, que en este caso es como que nosotras somos las responsables de que haya trata de personas. No, si hay trata de personas es porque hay una complicidad policial, porque hay una complicidad judicial, inclusive una complicidad, digamos, desde los sectores políticos, y eso no es señalado en ningún espacio. Es como que está, ¿no?, como vedado no hablar de quienes han dado paso a la complicidad para que hoy por hoy siga habiendo trata de personas en muchos mercados laborales, no solamente en el trabajo sexual, sino en el trabajo textil, en el trabajo rural, aunque esa trata en esos espacios laborales no genere tanta conmoción social como sí genera en el trabajo sexual. Tenemos esa compañera asesinada que denunció públicamente con nombre y apellido cómo operaban la corrupción entre la policía, la complicidad judicial y cómo tenían que limpiar las calles, que limpiar las calles era sacar a las trabajadoras sexuales, que eran las autónomas, que eran las que no tenían patrón, que trabajaban en el espacio público para que directamente funcionara el negocio de las whiskerías y los cabarets en la zona de una de las terminales de micro de las ciudades más importantes que tiene Argentina, que es Rosario. Y nosotras tuvimos una compañera asesinada. Cuando la trata de personas empezó a generar, digamos, un lugar en los espacios feministas y una política de Estado llevado adelante por feministas que tenían ya una posición tomada, ¿no?, que son abolicionistas de la prostitución, nadie levantó la bandera pidiendo justicia también por Sandra Cabrera, que había sido asesinada por denunciar la trata de personas. Y la solución, las primeras soluciones que empezaron ahí a operar como una forma de combatir la trata fue el prohibicionismo. Fue que, bueno, como una manera de que no haya más trata de personas, prohibir esos lugares, ¿no? Prohibir el funcionamiento de whiskerías, de casa de cita, de club, y fueron prohibiéndose en casi todas las provincias de Argentina, y lo que a nosotras nos empezó a aparecer en nuestra organización fueron un montón de situaciones de mucha más explotación. Digamos, no romantizamos que la trabajadora sexual estaba, digamos, en la panacea laboral dentro de una whiskería, pero sí esa intervención punitiva lo que le ha generado a la compañera es exponerla a situaciones de mucha más vulnerabilidad hacia sus derechos humanos, teniendo que trabajar inclusive el doble de horas, el doble de jornada laboral, teniendo que ejercer el trabajo sexual de manera mucho más clandestina, no pudiendo publicar sus servicios como trabajadora sexual, sino buscando otras categorías como masajistas, en otras sesiones que les habilitaban para poder seguir publicando sus servicios sexuales en los avisos clasificados en los diarios, que eso está prohibido también en Argentina, pero donde el valor se le triplicó. O sea, fueron a querer combatir la trata de personas, pero terminaron favoreciendo a través de ese punitivismo a que haya un mercado, ¿no? Un mercado que propone la blanquitud, que encima lo mal llaman el mercado negro, ¿no? No, es un mercado que es consecuencia de las intervenciones de legislaciones pensadas desde la blanquitud, que han generado mayor explotación, peores condiciones laborales de las compañeras. Pero vosotros llegabais también a denunciar que había trabajadoras sexuales que habían acabado en la cárcel directamente, no sí, solamente en condiciones de mayor vulnerabilidad, sino directamente juzgadas por trata. Sí, o sea, en Argentina hay 2 delitos federales que tienen el RAI de criminalización más alta en comparación de otros delitos. Drogas es uno
trata de personas es otro. Entonces también en el imaginario de la gente, cuando vos le decís trata, cuando vos le decís proxenetismo, piensan como el hombre malo, ¿no? Como esta idea del hombre malo que tiene secuestradas mujeres. Bueno, lo que nos dicen los números, que con la intervención que hicieron, modificando leyes del nombre del feminismo abolicionista, no hay hombres malos presos, hay mujeres pobres. El índice de estadísticas de la intervención punitiva nos da que el RAI más alto, el delito más alto que tiene Argentina con mujeres criminalizadas es la trata de personas. Y esas mujeres tienen casi todas un perfil parecido, mayores de 40 años, algunas ya no ejercían más trabajo sexual, otras sí, que tenían un grado de responsabilidad en la organización del trabajo, algunas compañeras que cumplían otras funciones, ¿no? Como que eran las encargadas del lugar. Entonces también a nosotras como organización empezábamos a tener esos debates, como si la ley hubiese llegado 20 años atrás, capaz que esa compañera, en vez de estar en una cárcel, hubiese sido considerada como víctima de trata. Pero como llegó tan tarde, esa compañera es considerada como victimaria, como parte criminal de la mafia organizada, y es una compañera que es encargada del lugar, que cobra un salario, porque también busca una salida al trabajo sexual, ¿no? Va buscando en las herramientas y el conocimiento que tiene una salida al trabajo sexual, y como no nos podemos jubilar de nada, siempre quedamos un poco atadas a la organización del trabajo. Tenemos un montón de compañeras que son encargadas de lugares, que son recepcionistas, digamos que cumplen esa función, y que con la intervención punitiva y con la reforma de la ley de trata han pagado con la cárcel, ¿no? La salida laboral que se han buscado, bueno, por falta de políticas públicas y por falta de derechos sociales. Uh-huh. Te quería leer una cosa que he encontrado en Amnistía Internacional, que me gustaría saber tu opinión. Pero, sobre todo, volviendo a la cuestión como de la concepción del consentimiento, porque aquí hay un discurso feminista bastante potente que insiste mucho en la cuestión de que cuando no hay deseo, es una violación, no es una violación, es una agresión sexual, ¿no? Y dicen muchas cosas, muchas veces esta cosa, ¿no? Repiten muchas veces, si no hay deseo, es agresión sexual. Claro, yo discutía esto, lo he discutido mucho en el libro, diciendo que yo creo que cuando nosotras las feministas defendemos el consentimiento, no necesariamente estamos diciendo que quien consiente a una relación sexual es lo que más desea ese día, y que su deseo puede ser que sí, puede ser que no lo sabemos, pero en cualquier caso que no hay que mirar ahí, o que no hay que poner ahí la mirada, ¿no? Claro, tengo una amiga que al mandarme su audio me planteaba un poco esto, y hacía un poco esta pregunta pensando cómo afecta esta noción de consentimiento ligado al deseo para precisamente reconocer el consentimiento de la trabajadora sexual. Vamos a escuchar el audio. Bueno, ahora se nos pide que no solo haya consentimiento, sino que este consentimiento sea entusiasta, que desprenda deseo. Entonces, bueno, yo me pregunto cómo eso se traslada al trabajo sexual, ¿no? Es decir, es como si alguien no solo nos pidiera firmar un contrato e ir al trabajo y hacer las tareas que nos tocan hacer, sino hacerlo de forma entusiasta, de forma que se note que tú, en el fondo, deseas hacer este trabajo. Y básicamente, cómo liga, entonces, el tema del trabajo sexual con una crítica al trabajo anticapitalista. Claro, es que en Amnistía Internacional, que es un buen lugar donde ver como por dónde van los discursos hegemónicos, ¿no? Hay una guía sobre el consentimiento, sobre lo que tiene que ser el consentimiento, y te dice lo que hay que entender por consentimiento, ¿no? Y dice esta cosa, dice, tienes que usar un enfoque de sí significa sí, ¿no? Defendiendo este lema, dice, basado en un consentimiento entusiasta. El consentimiento entusiasta se da cuando hay garantía de que todas las partes consienten con entusiasmo en participar en actos sexuales, ¿no? Claro, ¿esto cómo deja a la trabajadora sexual? O sea, a una trabajadora sexual lo que hay que preguntarle es si cuando consiente o hace un pacto de tener sexo con un cliente tiene que estar entusiasmada.
A ver, a mí lo que me entusiasma es tener dinero. Y en este sistema cada vez te exigen que tenés que tener más dinero para poder vivir lo más dignamente posible. Mi deseo, si a mí me lo preguntan qué desearía Georgina, yo desearía no trabajar de nada. Ese es un deseo que tengo, pero después yo me enfoco en la realidad. Ese es un deseo con el que no puedo vivir. No puedo ir a decirle eso al quien me cobra el alquiler de mi casa, no puedo ir a decirle eso a una compañera que está 12 horas trabajando en una esquina porque quiere poder mudarse y darle una mejor vivienda y mayores comodidades a sus hijos y a sus hijas. Entonces lo que está presente ahí, digamos, es en el trabajo sexual, no es una idea entusiasta, ni siquiera del trabajo. Claro. ¿No? Es como, hoy es lunes, ¿no? O sea, ¿quién se levanta entusiasmado para ir a trabajar? Las trabajadoras sexuales ni siquiera tenemos el derecho a poder contarles que hay días que yo no tengo ganas de ir a trabajar, pero lo tengo que ir a hacer. Si yo lo cuento eso, todas me van a correr con que, ay, ¿viste? Que no es una elección libremente ejercer el trabajo sexual, que vos desearías trabajar de otra cosa. Es como, yo no deseo trabajar de nada, porque yo he pasado por un montón de trabajos y las he pasado muy mal. He limpiado casas, he cuidado niños y la he pasado mal. He tenido un maltrato laboral ahí. Y una condición también de acuerdos difusa, porque ahí estaba presente el afecto, ¿no? Cuando yo quería ir a exigirle mejores condiciones laborales a mi patrona, me corrían del contrato laboral que yo tenía con esa persona y lo que anteponían era una cuestión afectiva, era cómo yo, que ella me había dado el afecto, me había presentado a sus hijos, el cariño, me había dado la llave de su casa, cómo yo me atrevía a ir a pedirle un aumento de salario cuando ella me había dado la confianza de abrirme su casa. Y ahí hay una cuestión difusa. Incluso yo iba a pedir, no sé, un aumento de viáticos con culpa, porque me trabajaba en la culpa, ¿no? Yo sentía que no me lo merecía, que me tenía que esforzar más para que me lo dieran, sin que yo tendría que pedírselo o exigírselo. Y yo creo que eso está presente en un montón de trabajos. Hay un montón de trabajos en donde cuando vos te vas a presentar, porque todos se venden, cuando vos vas a buscar un trabajo, vos te vendés, incluso mentís. La gente miente para conseguir un buen trabajo. Decís que sos proactivo, mentís que te gusta trabajar, tenés que hablar de tus habilidades, cuáles son tus cualidades. Y después viene la hora en donde vos tenés que decir, porque siempre te preguntan, ¿cuánto desearías cobrar? Nunca vas a decirle verdaderamente el importe que vos necesitás para vivir dignamente. Vos te vas a ajustar a lo que te pide esa empresa capitalista, ¿no? Entonces vos te vas a vender ahí con una buena imagen, con un ser que no sos, porque vos necesitás conseguir el trabajo. No sé si vas de manera entusiasta, pero vas porque tenés que sobrevivir en este sistema capitalista y deshumanizante. Sin embargo, ahí no hay nadie que esté señalando el entusiasmo de ese trabajador en una fábrica, el entusiasmo de esa trabajadora en la hostelería, el entusiasmo de esa compañera que está trabajando limpiando casas, limpiando hoteles, esa camarera, de ese mozo, de ese vendedor ambulante. Digamos, a mí me parece que lo que hay de fondo en la cuestión del consentimiento, el entusiasmo, la libertad sexual y el trabajo sexual es la moral. O sea, y hay que reconocer que el feminismo se ha vuelto muy puritano. Estás todo el tiempo policiando ciertos cuerpos y señalando qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y señalando desde un lugar súper cómodo. O sea, yo vuelvo a repetir, yo cuando voy con un cliente no está presente el entusiasmo. Yo necesito tener la claridad de que haya acuerdos, ¿no? Y la calle me ha enseñado lo que nunca me va a enseñar la universidad, que nunca la pisé, de que yo tengo que tener los acuerdos claros desde un principio, el precio del servicio, el lugar donde va a ser ese servicio y el tiempo. Si están esos acuerdos y yo me subo recién ahí en el auto del cliente y después, bueno, capaz que inclusive reconozco que capaz que esos acuerdos dentro de una habitación después cambian, ¿no? Después, capaz que el cliente, no sé, le gustó cómo conversamos y me dice, no, che, mirá, en vez de 15 minutos te pago media hora. Y como entramos en confianza, yo no le pido, bueno, pagame ahora los 15 minutos, porque ya tengo una confianza con él y bueno, le termino cobrando lo que tendría que haberle cobrado desde un principio al final. Entonces, no sé si todo el tiempo está presente para nosotras esta idea, ¿no? del entusiasmo y el consentimiento, cuando claramente ahí es un trabajo y lo que yo quiero que esté presente es que
los acuerdos y la conversación que tengamos y la negociación que tengamos con el cliente o con la clienta se han acordado entre ambas partes. Sí, no, totalmente. Pero es que, claro, esta idea, ¿no? del consentimiento para ser auténtico y verdadero y para, digamos, para dar prueba de que algo no es un atentado, una agresión sexual, de que algo no es violento, tiene que haber un consentimiento entusiasta con muchísimo deseo, que es el discurso que claramente hace, digamos, el abolicionismo o el feminismo cuya filosofía es abolicionista. Claro, por una parte, como tú bien recuerdas, tiene como correlato la santificación del trabajo, porque es como, claro, es que ¿en qué trabajo tendríamos que ir entusiasmados? A lo mejor en ninguno. Pero por otro lado, tiene esta cuestión de fondo, que tú nombrabas el tema del puritanismo, que me gustaría entrar aquí, porque es como si se dijera que en el sexo todo se tiene que hacer con muchísimo deseo, ¿no? Es como si se dijera, en la vida es verdad que a veces puedes elegir cosas y no te apetecen muchísimo. Tipo, yo qué sé, este domingo vas a ver a tu madre, pues te tocaba ir el domingo, en realidad te apetecería hacer otra cosa, pero vas. Y también lo eliges tú, nadie te está obligando, eres tú. Elegir cosas más allá de tu deseo entusiasta de ese momento es tu propia elección, nadie te ha secuestrado. Porque se pueden elegir cosas no con el deseo, sino con la voluntad o de otra manera, ¿no? Ahí nadie pone en duda que tú seas un sujeto como secuestrado por el poder. Siguen diciendo, no le apetecía, pero lo eligió. O no era lo que más le apetecía ese día, pero lo eligió. Sin embargo, es como si en el sexo eso no se pudiera hacer. No puedes elegir algo sexual sin que haya un profundísimo deseo. Y es como si el deseo hubiera tomado un poco el papel del amor romántico. Porque antes era como, no puedes follar sin amor, pero ahora hay una especie de discurso... No puedes follar sin deseo entusiasta. Exacto, que parece más bonito y que parece más moderno, porque en vez de decir amor estamos diciendo deseo, pero que mirado un poco de cerca dices, oye, igual es un poco lo mismo, porque yo tengo que poder follar sin amor y con deseo, pero tengo que poder a lo mejor follar sin deseo y por decisión. Tipo, por cierto, esta noche ovulo, quiero quedarme embarazada, no me apetece muchísimo tener una relación sexual, pero lo decido. Nadie dirá que estás siendo violada o violentada. Sin embargo, a la trabajadora sexual se le imputa esto. A que no lo deseabas profundamente, ves cómo alguien te ha violado, de alguna manera es como si no aparece tu deseo, alguien te ha forzado. Y es como enormemente problemático el papel que está teniendo el deseo, que no es liberador, que es como una especie de... Claro, y al final yo pienso que remite en última instancia a lo que tú dices del puritanismo, porque es como si el sexo tuviera algo de malo en sí, y solamente cuando se da la magia, digamos, ¿no? de hacer las cosas deseándolas mucho, o sea, de que no las tengas que hacer por otros motivos, es decir, solamente cuando el sexo no es instrumental, claro, el sexo por dinero es instrumental, pero el sexo por quedarte embarazada también yo creo que es instrumental. Eso es lo que nunca se dice, pero es como, para otra cosa no, en sí mismo sí, y en sí mismo es como si fuera digno. Es como si el sexo fuera pecaminoso o tuviera siempre una sospecha de ser algo malo, y solo si lo haces con una especie de regocijo y de deseo que parece un poco santo, exculpas al sexo de su aspecto malo. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero si el sexo es siempre una decisión que podemos a veces tomar por otros motivos y a veces de forma instrumental, es como que vuelve todo lo malo que es el sexo, como si no lo hubiéramos salvado de su maldad o algo así. Y me parece en el fondo que vuelve esta cosa como en el fondo un poco puritana. Bueno, yo creo que en el nombre del consentimiento se ha arropado muy bien la división histórica patriarcal entre las mujeres buenas y malas. Las mujeres buenas son las que consienten, las malas no, las mujeres son estas, las mujeres son estas. Y eso siempre creo que sigue existiendo la división, incluso dentro de los espacios feministas, incluso a través de la interpretación que hacen, que han hecho, ¿no?, a través del derecho penal. Las buenas víctimas sí merecen justicia y clamor social, las malas, no, las sospechosas, las que recaen sobre ella todos los estigmas de la deshonestidad, del algo habrán hecho, dime cómo está vestida, no, bueno, es trabajadora sexual y un poco se merece la violencia y un poco se merecía el abuso, y aparece ahí la revictimización y nadie alza un cartel de ni una menos de la forma que lo alza cuando esa víctima, su color de piel es blanca,
vida, cuando esa víctima, no sé, estuvo saliendo de la universidad cuando recibió la agresión sexual, y como nosotras la recibimos, no sé, en nuestro trabajo o en nuestro entorno, todo recae bajo la sospecha de, y bueno, sí, hubieses cambiado de trabajo y seguramente no te hubiese pasado lo que te pasó. Ni siquiera tenemos ahí el derecho de la denuncia, porque es ponernos a una revictimización y a un cuestionamiento permanente, ¿no? De andar explicando, en vez de la agresión sexual, andar explicando por qué decidimos ejercer el trabajo sexual, y después inclusive cómo se instrumentaliza los femicidios hacia las trabajadoras sexuales, las agresiones hacia las trabajadoras sexuales, para llenar una vez más ese argumento puritano, abolicionista, moralista, que es: ¿vieron por qué hay que abolir el trabajo sexual? ¿Por qué no se tiene que reconocer el trabajo sexual como trabajo? Como si, no sé, como que si ahí estarían todas las soluciones, ¿no? La prohibición, abolir a través de endurecer penas, generar mayor represión, como generar ciertas buenas conciencias de algo bueno hice con mi intervención feminista. Pero bueno, ya vuelvo a repetir, eso en la vida nuestra lo que se transforma es en mayor persecución. Pero sí nosotras creemos y seguimos sosteniendo, aunque muchas nos digan que no y nos señalen que no es por ahí la discusión, sí nosotras creemos que es una discusión deshonesta, inclusive, que a veces tenemos con el feminismo abolicionista. Porque si el feminismo abolicionista viniera y nos diga y nos dice: miren, yo creo que el sexo no puede mercantilizarse, que la sexualidad de nosotras no le podemos poner un precio, quizás ahí la discusión es mucho más honesta, porque están reconociendo cuál es el problema que traen. Pero después te ponen la trata de personas, te bloquean y te censuran y te cancelan que tus voces en ciertos espacios no sean escuchadas, y ahí ya es un poco más deshonesto. Hay algunas abolicionistas en Argentina que cuando nosotras fuimos a plantear la cuestión del reconocimiento del trabajo sexual nos han salido con argumentos muy morales. Son morales cuando empiezan... ¿Quieres decir que se clarificaría si ellas dijeran no es que en este mundo patriarcal o en estas condiciones haya abuso de poder o explotación, sino que es que en sí mismo el trabajo sexual debe ser abolido porque siempre es malo, ¿no? Claro, o que reconozcan que la única explotación en el sistema capitalista que ellas quieren abolir es el trabajo sexual. Porque cuando nos dicen que el trabajo nuestro es explotación, es como, bueno, sí, hola, estamos viviendo en un sistema capitalista, decime cuál es el trabajo verdaderamente libre que una mujer pobre, racializada, puede ejercer. El trabajo digno y feminista que todas vamos a ir ahí, ¿eh? El trabajo en el que te paguen lo que vos te mereces, que trabajes, no sé, que haya una jornada de reducción laboral. No existe eso. Todos los trabajos que nosotras podemos ejercer son precarios, son mal pagos, hay malas condiciones laborales, nos exponen a abuso, nos exponen inclusive a agresiones, y hay explotación. Entonces, cuando nos dicen, no, el trabajo sexual no puede ser reconocido porque hay explotación, bueno, no le demos derecho a ningún trabajador y ninguna trabajadora, porque todos los trabajadores formales que tienen trabajo registrado son explotados, pero eso no impidió a la hora de legislar leyes que le otorguen condiciones laborales dignas, donde se puedan sentar con el Ministerio de Trabajo a exigir, no sé, que puedan ganar más, a exigir generar algunos contratos claros, a exigir una intervención estatal en beneficio de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces ahí ya cuando nos empiezan con el discurso de el trabajo sexual te explota el cuerpo, bueno, decime de qué trabajás, quiero saber, porque no puede ser que la única explotación verdaderamente que te genere conmoción social sea la mía. Si la única es la mía y no te genera conmoción social alguna, la explotación de un minero, la explotación de una compañera de casas particulares, la explotación de un compañero que trabaja en una fábrica, es moral el discurso. Uh-huh. Es moral. Porque, reconoce que la única parte del cuerpo que vos no querés que sea explotada es la sexualidad, y que con el resto sí nos pueden explotar, es moral. O sea, yo he explotado partes de mi cuerpo, mi mano, mis piernas, mi espalda en un montón de trabajos que he tenido que limpiar, como ya dije, cuidar inclusive, y nadie vino a querer ni salvarme, ni a querer tutelarme, ni a infantilizar la decisión mía. Nadie me preguntó si yo había deseado trabajar la cantidad de horas limpiando casa en malas condiciones laborales. Uh-huh. Nadie fue a decirme si mi deseo estuvo presente ahí. Sin embargo, en el trabajo sexual aparecen todos
aparecen todo ese patrullaje policial todo el tiempo. Total. No, una de las cosas que, por ejemplo, en el debate sobre el consentimiento se ha dicho aquí en el contexto español era esta cosa de en las antiguas leyes donde el derecho penal tenía un poco el deber de proteger como la honestidad de la mujer, no tanto la libertad de la mujer, había perfectamente la posibilidad de violar a tu esposa. O sea, el derecho aparecía ahí donde violabas a la mujer de otro y era un atentado, un delito contra la honestidad porque era una mujer casada, ¿no? Esto decía el derecho. No era tanto que se protegía la libertad sexual de la mujer, sino la de los varones. Claro, la propiedad de los varones. Sí, el derecho de los varones a disponer de las mujeres en régimen de propiedad y por tanto que nadie viole a tu propia mujer, ¿no? O que si violas a una mujer no sea de nadie. Claro, entonces la cuestión se ha puesto mucho sobre la mesa como una de las reivindicaciones es mi marido me puede violar por mucho que sea mi marido, y esto es una de las cosas en el marco del consentimiento que se tiene que poder decir, ¿no? Yo cuando me caso no consiento a todo, yo consiento o no cuando tengamos sexo, pero no porque me haya casado estoy expuesta a lo que tú quieras. Claro, pero en el trabajo sexual es lo mismo, es decir, si se considera ya de entrada que una trabajadora no consiente nunca porque siempre está siendo violentada, porque siempre es agresión sexual, porque siempre hay violencia ahí, ¿en qué medida puede decir aquí me violentó? Aquí no respeto mi consentimiento. O sea, ¿en qué medida no te contestaría no, si ya nunca lo respetó, no, si ya siempre fuiste violentada? Es decir, la sospecha de que el trabajo sexual es siempre agresión, es siempre en el marco de la violencia, es siempre un delito. ¿En qué medida te permite ante el Estado reclamar cuando han pasado el límite? Yo creo que sobre todo cuando esos discursos vienen del feminismo, que ahí también está la peligrosidad, ¿no? De que quienes tienen el poder de decisión, en las quienes tienen mayor visibilidad, en quienes tienen una voz legítima, repitan de que nosotras estamos expuestas a todo porque no consentimos. Entonces quien escuche eso puede ir a agredir a la trabajadora sexual o puede hacer con lo que quiera con la trabajadora sexual porque ya está, o sea, por el solo hecho de ejercer trabajo sexual y bueno, te toca lo que te toca. Pero bueno, esa será la respuesta de la policía muchas veces que se va a denunciar una agresión sexual. Sí. Que de hecho no la denunciamos, es esto, nosotras siempre decimos, dennos, aunque sea el derecho, a hacer la denuncia, pero no denunciamos porque es ponernos nuevamente bajo la lupa de la sospecha permanente y de tener que rendir cuentas de nuestras decisiones, de nuestra vida, de el proyecto laboral que hemos decidido, de exponer incluso a otras compañeras que por ahí han sido testigos de la situación, pero que en su casa o en sus entornos laborales esas trabajadoras sexuales no le han contado a sus familias verdaderamente a lo que nos dedicamos. Incluso pasa con las compañeras que no son visibles, digamos, hay muchas compañeras que hasta el día de hoy no pueden contar verdaderamente a lo que se dedicaron. Imagínate que su familia piensa que son empleadas de casas particulares, que cuidan niños, que trabajan en un hotel. Si van a denunciar una agresión sexual como trabajadoras sexuales, no se van a exponer a que por esa denuncia su familia se entere verdaderamente a lo que se dedican y la excluyan o la discriminen o también pidan rendición de cuentas de por qué han mentido y por qué han decidido ejercer el trabajo sexual. Así que creo que todo eso es un poco lo que tenemos que atravesar producto de la clandestinidad, ¿no? De ser clandestinas, de ser infantilizadas, de que nuestras decisiones no sean tomadas en cuenta, de tener que rendir cuentas de manera permanente por qué decidimos ejercer el trabajo sexual. Hay todo el tiempo mucha paciencia y mucha pedagogía que tenemos que hacer las trabajadoras sexuales para contestar a quienes no pueden creer que dentro de las opciones maravillosas, dignas, feministas que tenemos, parece ser a disposición todas las mujeres, hayamos decidido ejercer el trabajo sexual. Y nosotras de este lugar no podemos creer que una feminista que sabe de precariedad, que tiene que saber que vivimos en un sistema capitalista, que tiene que saber que en España existe, como en toda Europa, la ley de extranjería que impide que un montón de compañeras migrantes puedan regularizar su situación migratoria, nos pida a nosotras que rindamos cuenta de cuán dignas somos por el trabajo que realizamos. Uh-huh. Bueno, tenemos que ir acabando, pero quería hacerte la última pregunta, un poco más enlazando con el inicio del programa, porque yo a veces pienso,
¿Cómo puede ser que se esté o sea, que este sea uno de los debates que más ha impactado, digamos, ha salido de los espacios militantes y ha llegado a convocar a toda la sociedad a esto del consentimiento, y qué poco se les pregunta a las trabajadoras sexuales sobre el consentimiento? En plan, algo interesante tendrán que decir sobre esto, ¿no? Y volviendo a la cuestión de lo del deseo y del consentimiento, ¿no? Es como que parece que la forma esta de tener un contrato claro, cuando tú dices lo de quiero tener claros los acuerdos, quiero saber cuál es el precio, quiero saber cuál es el tiempo, o sea, esta claridad, digamos, en el intercambio con el otro, que tanto sentido tiene en el trabajo sexual, a veces me parece que se le pide, en vez de preocuparnos porque, por ejemplo, en el trabajo sexual esté garantizado esa claridad, se le pide al sexo que no es el del trabajo sexual, como decía al principio del programa, ¿no? Como si con tu novio tuvieras que tener un contrato hipertransparente, hiperacordado, hiperdetallado, y como sin embargo allí donde es más importante tenerlo hiperdetallado, hiperregulado, no pudiéramos regularlo, ¿no? Y claro, siempre pienso, por una parte, ¿qué pensará muchas trabajadoras sexuales de esta exigencia de deseo que se hace? Y por otra parte, a lo mejor quien mejor sabe que no es lo mismo el sexo o el pacto que se hace en el sexo, en el trabajo sexual, que en la cama con tu novio, en la cama con tu pareja o con tu novia o con quien sea, es una trabajadora sexual. Quiero decir, la pregunta es, ¿no hay también distintos modos de tener sexo consentido y sexo que no es delito? Y no puede ser que no sean todos iguales, es decir, no puede haber un sexo lícito y consentido en una forma muy contractual en el trabajo sexual. Y eso a igual no tiene que ser la misma manera en la que tenemos sexo en la cama con nuestras parejas, porque es que yo creo que las trabajadoras sexuales tienen algo que decir aquí sobre esto, ¿no? Yo me he sentido trabajadora sexual con mis novios y lo he dado desde la gratitud, pero he sentido que yo estaba trabajando, ¿no? Me he sentido igual que con un cliente, con la diferencia que ahí después no me quedaba el dinero. ¿Pero en qué sentido te has sentido trabajadora? En el sentido en el que el deseo estaba puesto en el varón, digamos, desde en mi novio. O sea, me he sentido trabajadora sexual, es decir, que yo no tenía ganas de tener sexo, pero el otro sí. Vale. Y bueno, y como éramos una relación de noviazgo en la que lo hablábamos, era bueno, listo, si vos tenés hoy deseo y yo no, bueno, te lo hago para que vos por lo menos, no sé, como decimos en Argentina, no me rompas los ovarios y me dejes tranquila. Y me he sentido que he estado trabajando. Incluso me he sentido que yo a un cliente, si viene y yo no lo quiero atender, yo tengo el derecho de decirle que no hay. ¿No? Si viene un cliente y yo sé cómo es el trato y sé que por ahí es denso y yo ese día he tenido un mal día y sé que tengo que estar escuchándolo 1 hora, yo le puedo decir, che, mira, hoy no tengo la cabeza para atenderte a vos. Y no hay una obligación con él, ¿no? De propiedad privada que sí o sí tengo que subirme al auto y sí o sí tengo que atenderlo. Si no, puedo decirle, hoy no, porque no estoy en un buen día como para atender el servicio, que son 2 horas de escuchar tus problemas y de tener sexo. No quiero, no puedo, será otro día, o tenés otras compañeras que si querés te las presento o podés conversar con ellas. Entonces, por eso digo, para mí el trabajo sexual me dio esa claridad de poder distinguir cuándo está presente el deseo, cuándo no. Y después decir, digamos, que me parece muy hipócrita de los feminismos venir a señalar ahora a las trabajadoras sexuales cuando todas hemos tenido una agresión sexual, cuando todas seguramente la hemos pasado mal, cuando todas seguramente nos hemos ido, no sé, al baile y nos hemos ido con una persona que conocimos esa noche, pero no sentimos que estamos en peligro ahí, pero después sí nos preocupa el peligro de pobre las trabajadoras sexuales que salen con desconocidos. ¿Cuántas veces no te follaste a un desconocido? ¿Cuántas veces no fuiste a la casa de un desconocido? ¿Cuántas veces no entraste al Tinder y saliste con un desconocido? ¿Cuántas veces quedaste con el chico que te gusta y la pasaste mal? ¿Cuántas veces fuiste con esa pareja que te gustaba, con ese pibe que te gustaba, con ese varón que te gustaba? Y no fue lo que vos esperabas. Sí, sí. Inclusive yo tengo amigas que me dicen, no, bueno, yo sé que los varones son medio pelotudos, entonces en la primera por ahí están nerviosos y la pasamos mal, pero yo le doy otra oportunidad. Y yo decía, pero vos estás reconociendo que vos le das otra oportunidad para ver si él mejora sexualmente con vos
Y yo en el trabajo sexual, si yo cuento eso, que la he pasado mal con un cliente, pero le doy otra oportunidad si viene, me van a decir, no, ¿cómo? Tu vulnerabilidad, no está presente tu deseo, sos una víctima del patriarcado, es el poder del varón que opera sobre tu culpa, sobre tu necesidad, porque es el dinero, bueno, ves la necesidad y la vulnerabilidad. Entonces me parece eso como muy hipócrita que de cierto sector el feminismo se le exija tanto a las trabajadoras sexuales cuando vamos. No se acuestan ustedes todo el tiempo con varones feministas que están desconstruidos. Ustedes se acuestan y follan con machistas, de la misma manera que yo atiendo en mi trabajo a machistas. Hay una diferencia muy grande, sí, no está presente el amor por mi cliente, está presente el dinero y una necesidad de sobrevivir en este sistema. Entonces, por eso digo yo, cuando nosotros hablamos de trabajo sexual, hablamos de trabajo, de derechos, de pactos que sean claros, de acuerdos que sean claros, pero sobre todo hablamos de un reconocimiento laboral y después sí, podemos ir a discutir con las feministas, con los feminismos, qué nos pasa a nosotras de la sexualidad, pero de un lugar donde no sea puritano y donde nos demos cuenta que todas podemos desear de distintas maneras, que no hay una sola manera de desear que tiene que ser para todas por igual. Me parece que ese es el gran error. O sea, nosotras nos dan siempre como clases de así tienen que ser tus relaciones sexoafectivas, poliamorosas. No, yo la puedo pasar mal en el poliamor también. La he pasado mal, he sufrido. Nadie me dijo que podía sufrir, pero sufrí, me rompieron el corazón. Entonces, me parece que eso, que hay una idealización que empezó a hacer el feminismo en los pactos del deseo, ¿no? Amor romántico, ahora bien como vos dijiste en el deseo, pero que por ahí no es una preocupación que tenemos todas. Yo lo vuelvo a repetir, cuando a nosotras no hablan de consentimiento, y no es una preocupación mía la cuestión del consentimiento, la preocupación mía es que yo quiero poder tener una vivienda digna, poder jubilarme como trabajadora sexual y no ir más presa. Y si en nombre del consentimiento van a venir a criminalizar nuestra decisión, y bueno, vayamos a discutir verdaderamente qué se esconde bajo esa promesa del consentimiento, que es ni más ni menos nuevamente que los dispositivos morales de control sexual, pero sobre todo mucho pánico sexual hay bajo la categoría del consentimiento y sobre todo bajo el manto de las banderas del feminismo. Pues muchas gracias, Georgina. Ha sido un placer y un lujo, porque normalmente te tenemos muy lejos, pero ahora te hemos tenido cerquita un rato. Y nada, que vaya muy bien tu libro y nada, mil gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Pues nos despedimos y nos vamos, como siempre, con nuestra canción de duelo y nos vemos en la siguiente. Y vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh, a veces me pierdo.